Vamos para allá. Dile que vayan sentándose. Sí, podemos irnos sentando y así vamos empezando. Bueno, buenos días a todos. Perdonadme, pero estoy sin voz. Entonces, va a hablaros Julia un momento de cosas de logística y ahora volveré a hablar yo. Bienvenidos a todos. Os va a contar una serie de detalles del Congreso y después ya vuelvo a hablar yo, ¿vale? Y perdonad, pero mirad qué voz tengo. Bienvenidos todos. Primero las cosas prácticas. Sabéis que la comida no es aquí, la comida es en el Centro de Lenguas, que es el edificio 4P, está a 3 minutos andando de aquí, lo tenéis todos, mandamos el plano interactivo para que pudierais ver dónde estaba, pero como nos vamos a mover todos a la vez, será fácil. Estaremos aquí la mañana, la comida será allí y las paralelas de la tarde son también en el Centro de Lenguas y luego volveremos aquí para el final de las jornadas. Los certificados, que estaba preguntando mucha gente sobre los certificados son digitales, luego os los podéis descargar con el usuario y contraseña que utilizasteis para registraros, entráis y os podéis descargar un certificado digital. Luego también tenemos Twitter con hashtag #GLValencia para quien quiera seguirlo y tuitear las cosas que vamos viendo. Y todas las sesiones plenarias se grabarán. Esto lo hemos colgado en Facebook, lo hemos colgado en la web, pero bueno, para decirlo, todas las sesiones plenarias estarán en vídeo y estarán a disposición, igual que todas las presentaciones también estarán a disposición de todo el mundo en unos días. No será inmediato, pero en unos días sí que estarán. Y yo creo que con eso la parte de logística la hemos terminado. Bienvenidos todos y bueno, paso la palabra. Bueno, tengo un poquito de voz que me he reservado para poder hablaros. En primer lugar, quería daros las gracias por la acogida que tenemos. La iniciativa que tuvimos el año pasado, yo creo que con creces la seguimos desbordando. Está claro el interés que tenemos todos por trabajar, porque estamos un sábado, buen día aquí. Luego dicen que los profesores no trabajan, pero es lo que hay. Vengo de un fin de semana en Badajoz, ahora vengo un fin de semana aquí. En fin, trabajamos los fines de semana. Yo creo que la evaluación es algo que a todos nos preocupa. Los políticos parece que les preocupa, pero les preocupa menos, les importa más quedar bien. Nosotros queremos quedar bien y trabajar bien, y la prueba es esto. Fijaros, tenemos una mezcla de gente, tenemos escuelas de idiomas, por fin trabajamos todos juntos porque el objetivo es el mismo. Y yo creo que estas jornadas, ayer los talleres, creo que estuvieron muy bien. Yo lo siento mucho por la gente que se ha quedado en lista de espera, pero estas cosas pasan, es por capacidad. Aquí podíamos caber todos, pero en los talleres no había más sitio. Pero yo creo que eso está bien, demuestra interés, demuestra ganas de trabajar. Yo creo que poquito a poco hacía falta que nos juntáramos todos los que trabajamos en evaluación en España, que fijaros que somos muchos. Yo creo que estamos ya casi 300 en la lista, o un poco más, en algo que empezó de la nada. Entonces yo creo que es una forma de demostrar lo que queremos hacer. Esperamos que todas las ponencias que hemos seleccionado sean para vosotros interesantes, que os ayuden a seguir trabajando. Y lo que quería deciros es que estamos abiertos a cualquier propuesta para el año que viene, si veis algo que falta o algo que podíamos hacer para continuar, porque la idea es cada año ir haciendo en un sitio, porque es algo que no vamos a acabar nunca. Nosotros trabajamos todos los días y siempre tenemos algo que aprender. Y yo creo que la mejor manera de aprender es aprender unos de otros, ver las experiencias y comparar. Y luego pues traemos gente que tiene un poquito más de experiencia, sabe más que nosotros, y yo creo que es algo que nos viene muy bien, como ahora cuando veamos ya la primera ponencia. Entonces, bienvenidos todos a la universidad y perdonad por la voz, pero mirad, menos mal que no tengo que dar yo la plenaria, porque si no, no sabría qué hacer. Bienvenidos y espero que os vaya muy bien la jornada. Muchas gracias. Vale. Bueno, tenemos nuestro primer plenario, que es Eduardo Doval. En primer lugar, le quería agradecer el esfuerzo porque anoche tenía clases hasta las 9 de la noche, ha cogido un tren, ha llegado a las 12 de la noche. Entonces, bueno, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros, porque verdaderamente es un esfuerzo adicional a toda la semana de trabajo. Entonces, mira, se supone que iba a introducirle yo, pero
Julia leerá su biodata porque el esfuerzo que tengo que hacer en la voz no puedo más, ¿vale? Eduardo es profesor titular catedrático acreditado del Departamento de Psicobiología y de Metodología de las Ciencias de la Salud y tiene tareas docentes en el grado de Psicología y de posgrado en Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la UAB. Ha impartido numerosos cursos de formación del profesorado universitario dirigidos a la mejora en la elaboración de pruebas de evaluación de los conocimientos, en especial pruebas de tipo test. Es investigador principal de un proyecto de innovación docente de la UAB del 2015 al 2017 y ha sido director del Departamento de Psicobiología y de Metodología de las Ciencias de la Salud y secretario académico de la Facultad de Psicología. Su investigación se centra en los aspectos del diseño y elaboración de instrumentos de medida, en la evaluación de la calidad métrica de sus puntuaciones y en el análisis de los patrones atípicos de respuesta. Es investigador principal del proyecto financiado Patrones atípicos de respuesta, efectos sobre la validez de las puntuaciones en pruebas de evaluación en educación primaria y secundaria, desde 2014 al 2017, y autor de más de una treintena de artículos científicos, libros y capítulos de libros. Ha presentado más de 70 trabajos en congresos científicos de ámbito nacional e internacional. És vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y miembro de la Junta Permanente del Comité Científico del Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovació y secretario del Comité Organizador del 15 Congreso de Metodología de las Ciencias de Comportamiento. Miembro del Consejo Editorial de la revista Psicología Educativa y miembro fundador de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Y le agradecemos, como decía Cristina, muchísimo que esté aquí y el esfuerzo que ha hecho para venir aquí. Y nos va a hablar de patrones atípicos de respuesta, de evidencias individuales de validez. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la organización por haberme invitado a formar parte de este acto que veo que tiene muchísimo éxito, por lo tanto también agradezco y felicito a la organización. Bueno, pues como han dicho ya en la presentación, el objeto de esta conferencia es hablarles de los patrones atípicos de respuesta como evidencias individuales de validez. Lo que intentaré es contestar a estas preguntas. En primer lugar, ¿qué son los patrones atípicos de respuesta? ¿Qué relación tienen estos patrones atípicos con la validez? ¿Y qué consecuencias, tanto positivas como negativas, tiene la presencia de los patrones atípicos de respuestas en las pruebas de evaluación? Para intentar contestar a estas preguntas, lo que haré es, en primer lugar, hacer un recorrido sobre la historia de la validez. Intentaré que sea rápido. Luego centraré mi exposición en los patrones atípicos como un argumento, como una evidencia empírica para valorar la validez de las puntuaciones en las pruebas de evaluación, en los exámenes. Y con esto intentaré responder a las preguntas que he planteado inicialmente. Bien, empezaremos por el recorrido de la historia de la validez. Y en primer lugar quería contextualizar este recorrido. No es simplemente un recorrido histórico, sino que creo que tiene sentido porque el concepto de validez, como saben, ha tenido muchas variaciones a lo largo de la historia. Yo cuando en mis clases pregunto a los estudiantes, antes de empezar casi todos los cursos, suelo hacer la pregunta de
qué son para ellos, en qué consiste la validez de una prueba. Y de forma casi inmediata me contestan con que la validez es aquello que los test pretenden medir, ¿no? Es una frase que no sé por qué se ha quedado en el imaginario colectivo y es cierto, esto es cierto, pero esta sería la idea, la definición de validez a principios del siglo XX y esta idea ha ido recorriendo a lo largo de todo el siglo y de lo que llevamos del siglo XXI, haciendo cambios importantes. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles han sido estos cambios y en qué lugar nos encontramos hoy en día respecto al concepto de validez. Haremos este recorrido centrándonos en algunas de las personas que han ayudado a su avance. No son todas, pero bueno, he buscado las que considero que son las más importantes. Por ejemplo, Kelley, que en el año 27 publicó este libro en donde se define el problema de la validez de esta manera, que es la definición clásica. La definición no es de él, ya años antes ya había otras publicaciones periódicas donde aparecía este concepto de que la validez consiste en aproximar el test a su objeto de medida, a lo que se propone. Pero fue él el primero, digamos, que consolidó este concepto. Por lo tanto, es un concepto clásico asociado al trabajo de Kelley. En este trabajo se concretó las formas de valorar la validez a partir de dos aspectos, básicamente. Una es asegurar un contenido, un buen contenido, y luego relacionar las puntuaciones de las pruebas con algún criterio. Por lo tanto, acababa considerándose válido aquel resultado que correlacionaba con un criterio que se supone que ya era conocido y era estable. Estos dos conceptos son los que dieron lugar posteriormente a las ideas de validez de contenido y validez de criterio. Avanzando en el tiempo, ha habido otro hito en la historia de la validez, que es la publicación de este otro artículo en el año 55, publicado por Cronbach y Mel, que eran dos investigadores. Cronbach es muy conocido, eran dos investigadores que en aquella época formaban parte de una comisión de la Asociación de Psicología Americana que estaba trabajando sobre el concepto de validez. Y entonces ellos se hicieron eco de un concepto que en la literatura iba apareciendo periódicamente, que era la idea de constructo. Entonces, en este momento, la validez con la evaluación de un constructo. El constructo es, como saben, una representación de un aspecto teórico, una representación de algo que no podemos acceder físicamente a él, por lo tanto tenemos que construir teóricamente y queremos evaluar ese aspecto que no podemos observar directamente sino a través de algún indicador. Entonces, en esta época, estos autores propusieron la idea de constructo de esta forma. Imaginemos que tenemos dos aspectos de estos que no podemos observar directamente, son constructos teóricos y que tenemos un marco teórico que nos establece qué grado de relación teóricamente hay entre ellos. Bueno, pues muy bien, si queremos evaluar estos constructos, necesitaremos algunas pruebas, algunos tests, por ejemplo, dos tests que midan este constructo, dos tests que midan este otro constructo. Bien, la relación
que haya entre estas dos medidas que midan el mismo constructo debería ser alta, la relación entre estos dos también alta, y la relación entre pruebas que midan este constructo y pruebas que midan este otro constructo debería ser de la misma forma que nos establece la teoría. Esto sería el marco teórico y esto sería el marco empírico. Y todo ello constituye lo que estos autores llamaron red nomológica. Estoy simplificando mucho, era mucho más complejo. Y esto, precisamente, ha acabado siendo un problema, porque no todas las medidas tienen un marco teórico tan definido como para que podamos hacer estas evaluaciones. Pero el caso es que, a partir de esta publicación, quedó en la forma de evaluar la validez la necesidad de evaluar este tipo de relaciones para determinar que realmente estamos midiendo el constructo que queremos medir, la validez de constructo, que sería definida por estos autores de esta manera. Bien, esta idea de incorporar la validez de constructo quedó reflejada en una propuesta del año 54. Aquí hay una diferencia de años, pero es por un tema de publicaciones. Se estaba cociendo todo en aquella época. Quedó reflejada en estas recomendaciones técnicas de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, y paralelamente, un grupo de asociaciones americanas del ámbito de la educación, pues también publicaron sus propias recomendaciones técnicas sobre la evaluación de las características métricas de los buenos test. Bien, estas tres asociaciones, las dos de educación y la de psicología, acabaron uniéndose en el sentido de publicar periódicamente este tipo de recomendaciones técnicas, de forma que ya en el año 66 hicieron su propia publicación conjunta y en el año 74 la siguiente. Periódicamente, aproximadamente cada 10-15 años, estas tres asociaciones van recogiendo el estado del arte, el estado de la cuestión, no solo respecto a la validez, también a la fiabilidad y a otras cuestiones siempre relacionadas con el ámbito de la evaluación. Por lo tanto, acaban siendo pues, textos de referencia sobre lo que hay que hacer para evaluar bien. Bien, en estas ediciones del 66 y del 74, el concepto de validez seguía estando relacionada con la idea de evaluar correctamente el contenido de la prueba, evaluar también cómo la puntuación que sale de la prueba correlaciona con un criterio y, sobre todo, es lo que caracteriza a esta época, la necesidad de que las puntuaciones de la prueba evalúen un constructo, ese famoso constructo. Bueno, avanzando en el tiempo, se recuperó una idea anterior, hemos ido hacia atrás, una idea de esta autora, Loevinger, que publicó un artículo en un monográfico en donde defendía la idea de que en realidad el problema de la validez era única y exclusivamente evaluar ese constructo. Es decir, todo lo que hagamos para demostrar que en aquella época todavía se decía que la prueba, que el examen era válido, era demostrar que las puntuaciones obtenidas con esa prueba representaban bien el constructo que queríamos medir, independientemente de que luego llamásemos a un tipo de fuente de validez de contenido, de constructo o de criterio.
esta idea de que la validez era un concepto unitario quedó reflejado en la nueva versión de los estándares de las 3 instituciones que he comentado antes, del año 85. Hemos pasado del 66, 74 y ahora estamos en los años 80. Entonces, el impulsor intelectual, digamos, de esta nueva forma de evaluar la validez fue Messick y recogió, digamos, la herencia de Loevinger de que todo objeto de medida métrica era demostrar que las puntuaciones medían bien el constructo, y surgió la idea de que esto se tenía que evaluar con evidencias. La palabra evidencias luego será muy importante. Este mismo autor también publicó un capítulo de un libro centrado exclusivamente en validez, en este libro que también es una referencia de medida educacional, en donde ya definía la validez como el grado en que las evidencias empíricas representaban adecuadamente las inferencias que hacíamos sobre lo que queríamos evaluar. El concepto aquí clave, entonces, es que aparece la idea de que queremos inferir algo. A partir de las puntuaciones queremos demostrar alguna cosa. Bueno, posteriormente, en el año 99, se publicaron unos nuevos estándares que fueron ya, marcaron una diferencia cualitativa respecto a los anteriores, porque, digamos, dejaron de verse las evidencias de validez como 3 tipos de validez. Recordemos, la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo, para recoger esta idea de que lo importante es ir acumulando evidencias de diferentes tipos. Se sigue hablando de evidencias de contenido. Se habla también de la evidencia de estructura interna. Esto aparece como la necesidad de ver cómo los ítems de la prueba se relacionan entre sí. Es decir, cuántas cosas mide nuestro examen, si tenemos ítems unitarios de un mismo concepto o ítems que evalúan diferentes aspectos. Se habla también de la necesidad de recoger datos empíricos para estudiar cómo las puntuaciones de nuestro examen se relacionan con otros aspectos. Sería parecido a la validez de criterio, pero aparecen 2 evidencias nuevas. Una es la necesidad de evaluar el proceso de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una novedad de esta versión de los estándares. No basta con que recojamos las respuestas que la persona da al examen, que las sumemos y que obtengamos una puntuación, y que a partir de esta puntuación hagamos inferencias sobre su nivel de conocimiento, de dominio, de la lengua, etc. No basta con eso. Tenemos que averiguar también y recoger evidencias de cómo la persona ha ido contestando a las pruebas, a los ítems. Porque cuando nosotros hacemos una prueba y redactamos unos ítems, de alguna forma, implícita o explícita, los estándares nos dicen que tenemos que hacerlo explícito, pero normalmente en el día a día lo hacemos implícito, estamos presuponiendo que la persona va a contestar a ese ítem siguiendo un determinado razonamiento. Esto lo iré avanzando más en la presentación, porque
tiene mucho que ver con el objeto de esta presentación, cuando hable de los patrones atípicos de respuesta. Pero lo que me interesa es que veamos ahora que el proceso de respuesta es algo necesario para acabar validando la inferencia que acabemos haciendo de las puntuaciones. No solo el resultado, la puntuación, sino cómo se ha llegado a este resultado. Y la otra evidencia que aparece en estas versiones de los estándares es la necesidad de evaluar también las consecuencias positivas o negativas que están asociadas al propio proceso de evaluación. Aquí estamos hablando de las consecuencias para el propio evaluado. Si nuestras puntuaciones hacen que este evaluado no pueda acceder a un programa de estudios superiores porque en la prueba de inglés, por ejemplo, le hemos suspendido, digamos, esto tiene unas consecuencias, o incluso también a nivel político. Si nosotros hacemos un examen que lanzamos a nivel nacional, bueno, pues esto acaba teniendo unas consecuencias. Está muy estudiado. Si hacemos un examen de evaluación de lenguas en los colegios de educación primaria, en los institutos de educación secundaria, para ver el nivel que tienen nuestros estudiantes en estas lenguas, al cabo de los años lo que pasa es que los colegios corrigen su forma de enseñanza adaptándose a la propia prueba. Es decir, estas son consecuencias que se tienen que documentar. Estas son las novedades de esta versión de los estándares. Bien, los estándares actuales, los que están vigentes hoy en día, están publicados en el año 2014 y respecto a esto que acabo de comentar no ha habido muchas diferencias. Lo único que se ha añadido, pero no tanto como una forma de validez, sino en general, la necesidad, subrayar la necesidad de hacer evaluaciones justas, evaluaciones que sean equitativas. Hay aquí ya un componente de sensibilidad social, digamos. Y también, bueno, pues están incluyendo más todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en las evaluaciones, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema de evaluar la validez de esta forma? Bueno, pues que parece que para valorar si nuestra prueba es válida o no es válida, tenemos que hacer cosas como separadas, ¿no? Como si fueran piezas de un puzzle y luego ir sumando y a ver si todo encaja o no encaja. Pero no hay como los estándares no proporcionan un procedimiento concreto para hacer esta evaluación. Entonces, este autor, Michael Kane, que es de la ETS, la institución que, entre otras cosas, se encarga de hacer los exámenes TOEFL, es el presidente de la comisión de la ETS relacionada con la validez, está defendiendo desde ya hace unos años, desde el 92, una forma de valorar la validez desde el punto de vista de defender argumentos. Esta posición de Kane se basa en un trabajo de los años 50 de este otro autor, Toulmin, que era un filósofo y que durante toda su vida fue desarrollando un modelo argumentativo. Este modelo argumentativo, ahora veremos algunos ejemplos, y lo han utilizado mucho en el campo del derecho para validar los argumentos, en este caso que los abogados defienden, ¿no? ¿En qué consiste este modelo argumentativo de Toulmin? Bueno, pues consiste en que nosotros partimos de unos datos y a partir de estos datos hacemos afirmaciones.
Estas afirmaciones, evidentemente, más que las afirmaciones, la inferencia, el pasar de aquí a aquí, es un salto, que a veces es un salto en el vacío. Entonces, lo que hay que hacer es validar esta inferencia, hacer que esta afirmación sea sólida. ¿Cómo se hace esto? Se hace a partir de buscar una serie de garantías que tengan algún respaldo. Ahora veremos un ejemplo, Entonces, si nosotros hacemos esta afirmación basada en estas garantías, le estamos dando solidez a este argumento, a esta inferencia. Ahora bien, también tenemos que buscar aquellos casos en donde esta inferencia pueda no ser válida. Son los casos que rechazan esta inferencia. Vemos un ejemplo que no es del ámbito de las lenguas, es el ejemplo clásico de los libros de Tolkien. Si yo tengo un dato, Harry nació en Bermudas. De aquí puedo inferir que, por lo tanto, es británico. Esto es una afirmación, ¿sí? Esto es un argumento. Bien, ¿qué es lo que le da solidez a esta afirmación, a esta inferencia, al hecho de que yo tenga este dato y que de aquí infiera esta consecuencia? Pues que tengo unas garantías. Sé que las personas nacidas en Bermudas son británicas. ¿Por qué? Porque estoy basándome en un fundamento legal que es la normativa legal, ¿de acuerdo? Y esto le da solidez al argumento. Ahora bien, también sé que hay excepciones. Si los padres de Harry son extranjeros o Harry ha renunciado a la nacionalidad británica, este argumento ya no es válido. Bien, esta idea es la que ha tomado Kane desde la ETS para establecer una metodología, un mecanismo de estudio de la validez. Es la misma, Lo único que le da unos nombres y diferencia entre lo que sería el argumento interpretativo, o sea, lo que yo interpreto, que es lo que hay que validar, y luego lo que llama argumento de validez, que es todo el aparataje metodológico, digamos, todos los estudios que hay que hacer para validar esta consecuencia. Vemos el ejemplo más próximo. Sigue siendo Harry, pero ahora me he inventado que Harry tiene una puntuación alta en el test. Esto sería un dato. Y de aquí infiero que Harry es competente en lo que estoy evaluando. Vale, ¿en qué me baso para hacer esta afirmación? Pues me baso en que los resultados del test reflejan correctamente el nivel de competencia de las personas evaluadas. Esta es mi garantía, lo que yo aporto como evidencia para darle solidez a esta afirmación. Y esta garantía, a su vez, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Bueno, pues en todo el aparataje metodológico, psicométrico, la TRI, teoría clásica, etc. Pero, cuidado, si, por ejemplo, Harry ha seguido un proceso de respuesta inadecuado, por mucho que todo esto sea verdad, esta afirmación ya no sería cierta. ¿De acuerdo? Bueno, pues validar desde este punto de vista se basa en hacer este tipo de estudios, recoger este tipo de evidencias. Concretamente, el modelo de Kane lo que hace es establecer una cadena de inferencias. Se basa en la base de esta cadena sería la definición del objeto de medida. Por ejemplo, yo quiero evaluar si una persona o un grupo de personas tiene competencias de comprensión lectora. Ese es un objetivo. Entonces, tengo que establecer las garantías y los supuestos de estas garantías y voy subiendo la cadena. Esta cadena
pasa por diferentes etapas y cada una de estas etapas supone un nivel diferente de inferencia que Kane llama de esta forma. Veamos un ejemplo aplicado. Este es el caso, está citado aquí el trabajo, es el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una prueba de español para estudiantes extranjeros para certificar que tienen un nivel de español adecuado para cursar másters en su universidad. Bueno, entonces, en esta prueba se ha construido según este argumento o ese criterio argumentativo de Kane. De forma que la base es determinar el dominio del uso de la lengua escrita. Este esquema es solo de la prueba escrita, tienen otros para la competencia verbal, para la competencia lectora, etc. Pero este artículo se centra en la prueba escrita porque en el año 2015 la estaban elaborando y la estaban validando. Bien, ¿en qué se basa? Definición del dominio. Una vez definido el dominio, se observa a la persona en una prueba escrita. De aquí se deduce una puntuación de esta persona en el proceso que llaman evaluación. De esta puntuación hay un proceso que diríamos es el estudio de la fiabilidad de esta puntuación. Esta sería la puntuación observada y esta sería la puntuación con el intervalo de confianza, digamos, una vez que hemos hecho un estudio de fiabilidad. Vale, de esta puntuación con el intervalo de confianza lo que hacemos es inferir el nivel de dominio en el uso de la prueba escrita que tiene la persona. Pasamos de la puntuación al constructo. Después tenemos que hacer otra generalización, que es decir, vale, esta persona sabe o no sabe hacerme esta prueba, pero ¿sabrá hacer otros escritos? Este es otro proceso de generalización. Cuando llegue a clase y el profesor o la profesora le pida que haga un trabajo, ¿lo sabrá hacer? Esto también hay que demostrar, que la prueba se puede generalizar a otros contextos. Y por último, hay una evidencia que llaman de utilización. Ahora comentaré un poco en qué consiste, pero que es la que da la puerta para utilizarla en diferentes ámbitos. Aquí lo importante es que vean pues, que hay una metodología sistemática, hay una propuesta de metodología sistemática de ver cómo podemos ir acumulando evidencias que, si ahora pasamos a la forma clásica tradicional de evaluar, podemos identificar rápidamente. Por aquí sería la validez de contenido, por aquí estaría la validez de estructura interna, pero nos están diciendo, nos están marcando un camino sobre cómo hacer esta evaluación. Aquí tenemos otra prueba, este es el TOEFL que también evidentemente lo realizan siguiendo esta metodología. No me pararé en todo, siguen las mismas pautas del ejemplo anterior, lo que pasa es que aquí quedan mucho más reflejados cuáles son las evidencias empíricas las garantías del argumento de Tolmin que hay que seguir para ir consolidando cada uno de estos pasos. Muy bien. He dicho que Kane trabaja en el ETS, hay otro autor que también trabaja en el ETS, son compañeros de trabajo, pero publican de forma independiente, y este autor presionaba mucho a Kane para que incluyera en su propuesta. Kane inicialmente solo hablaba del argumento interpretativo, y este autor decía, y hay que incluir también el uso. ¿Para qué queremos hacer los exámenes? ¿Qué uso le podemos dar o qué uso no se pueden dar? Y finalmente, en el 2013, Kane
incluyó en su propuesta esta idea del compañero y ahora a esta metodología le llama argumento de interpretación y uso. Entonces, en esta inclusión del uso es cuando ha añadido esta parte final de la inferencia, que es ¿para qué sirven? ¿Qué utilización puedo darle? Y esto es una llave que han abierto a las instituciones, sobre todo, porque por aquí básicamente estamos haciendo inferencias propias del uso de nuestra prueba, pero aquí están dándoles herramientas, sobre todo a las instituciones, para que las instituciones puedan justificar que el uso masivo de las pruebas es correcta o no correcta. Tiene que ver un poco con lo que los estándares denomina la evaluación de las consecuencias de la evaluación, ¿sí?, de la prueba. Bueno, pues esto es un poco el recorrido histórico que quería hacer del concepto de validez para llegar a los patrones atípicos de respuesta como uno de estos argumentos de validez, como una forma empírica de demostrar o de refutar que la puntuación de la persona representa correctamente lo que queremos medir. Por lo tanto, verán que es la inferencia del constructo a partir de la puntuación individual. Esta es una característica importante del patrón atípico de respuesta. Normalmente, las evidencias de validez son generales. Por eso antes se hablaba de la validez de la prueba en su conjunto. Y normalmente siguen siendo evidencias, bueno, de la prueba y de todas las puntuaciones que pueden salir de esa prueba. La validez de contenido tiene que ver con el contenido general de la prueba. La validez de estructura interna es la estructura de los ítems de la prueba, etc. Pero los patrones atípicos de respuesta validan o invalidan la inferencia que hagamos de la puntuación de una persona en concreto. Esto es lo característico. Bueno, ¿en qué consisten los patrones atípicos de respuesta? Voy a intentar contestar a esta pregunta de una forma lo más gráfica posible. Lo que tienen aquí es una curva característica de un ítem, de una prueba. No sé si saben leer o no leer esta curva, pero es muy sencillo. Aquí lo que hacemos es representar el nivel de capacidad de la persona evaluada en el constructo que queremos evaluar. Aquí tendríamos las personas menos hábiles, menos capaces, las que sacan puntuaciones más bajas en la prueba, y aquí, pues el caso contrario, las más capaces, y por aquí estarían las personas intermedias. Y esto representa la probabilidad de respuesta correcta a un ítem concreto. De forma que, por ejemplo, si yo tengo soy una persona con un nivel muy bajo en lo que me quieren evaluar, delante de este ítem probablemente no lo contestaré bien porque tengo, teóricamente, una probabilidad de acierto muy bajo. Evidentemente, a medida que el nivel de la persona va aumentando, la probabilidad de que esa persona acierte o conteste correctamente el ítem irá aumentando también. Y una persona con un nivel de habilidad muy alto, de capacidad muy alto, probablemente, muy probablemente, contestará bien este ítem. Esta es la foto de un ítem de una prueba. Imaginemos que tenemos una prueba de 8 ítems. Están analizados, seguro que conocen el modelo de Rask, que es un modelo de teoría de respuesta al ítem,
están analizados con este modelo. Por lo tanto, la única diferencia que hay entre cada ítem es la dificultad que tienen. Fíjense que este ítem es fácil dentro de la prueba, porque incluso las personas que tienen un nivel de conocimientos muy bajo tienen cierta probabilidad de contestar. Este es más difícil, este es más difícil, este es más difícil, más difícil, más difícil. Por lo tanto, a medida que vemos que el ítem se va desplazando hacia la derecha, tenemos ítems más difíciles en la prueba. Bien, represento ahora el nivel de dificultad de cada ítem. Ya hemos visto, este es muy difícil porque lo contestan bien a personas que tienen niveles muy altos. Este es un poco más fácil, pero sigue siendo difícil, más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. ¿De acuerdo? Voy a trasladar estos niveles de dificultad a esta otra gráfica. Aquí intentaré representar la curva de respuesta de una persona en concreto. Aquí está la foto de la prueba y aquí la foto de una persona evaluada. Represento aquí el nivel de dificultad de los ítems. Bien. Ahora voy a suponer que la persona que quiero evaluar tiene un nivel de dificultad medio. Está aquí. Vale, pues su probabilidad de respuesta a cada ítem sería esta de aquí. Bien, el cruce de las dos probabilidades nos da esta tendencia. Evidentemente, ahora aquí ya no represento a la persona, represento la dificultad del ítem. Este es un ítem muy fácil y la persona probablemente lo acertará. Este es un poco más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, más difícil. Bien, supongamos que el patrón de respuestas de esta persona es el que está marcado aquí. ¿De acuerdo? Contesta bien los 4 ítems más fáciles de la prueba y contesta mal los 4 ítems más difíciles de la prueba. Son 8 ítems, tendría una puntuación de 4, o sea, la mitad. Su nivel de habilidad, esto es lo que yo quiero evaluar, pero ahora juego con ventaja, yo sé que es intermedio, pues saca 4 puntos de 8, digo, pues debe estar bien, ¿no? Es una persona de nivel intermedio y ha hecho la mitad de la prueba. Bien, ¿por qué? Este es un argumento, ¿eh? Si se fijan, acabo de hacer una afirmación. Ha sacado 4 puntos, por lo tanto, tiene un nivel intermedio en la prueba. ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi criterio de validez para argumentar esto? Pues me baso en que efectivamente esta persona, estos ítems, que los ha hecho bien, era muy probable que los hiciera bien. Y en cambio estos, que ha marcado mal, era muy probable que los hiciera mal. Tenía muy pocas probabilidades, muy pocos números de que los supiera hacer bien. Por lo tanto, esto parece lógico. Esto me da solidez a mi afirmación de que esta persona tiene una puntuación correcta. Vamos a ver esta otra persona, que supongamos que también tiene exactamente el mismo nivel, pero que ha hecho la prueba de esta manera. ¿Qué ocurre aquí? Obtiene exactamente la misma puntuación que esta, pero en cambio la forma de responder a la prueba es completamente la contraria. No sé si coincidirán conmigo en que esta forma de responder, este patrón de respuestas, ya presenta muchas dudas respecto al nivel que tiene la persona evaluada. Recuerden,
obtienen la misma puntuación en el examen, 4 y 4. Aquí infiero que este 4 indica un nivel medio de conocimientos. Aquí, si no veo este patrón, diría exactamente lo mismo. Pero la duda es si realmente esta persona que es capaz de contestar las preguntas más difíciles no tiene un nivel más alto. ¿O por qué? ¿Por qué le ha pasado para contestar estas más fáciles incorrectamente? Bien, esto evidentemente sería un patrón de respuestas atípica y, como ven, genera muchas dudas sobre la inferencia que yo puedo hacer del nivel de esta persona. Los motivos por los cuales pueden aparecer estos patrones atípicos pues son muy variados. Por ejemplo, antes de una prueba, la persona ha podido tener ha podido estudiar, pero a lo mejor de forma ineficaz, a lo mejor se ha centrado más en los aspectos difíciles y ha dejado de lado los aspectos más fáciles, y esto ha hecho que su forma de responder no sea la esperada. O durante la prueba, la persona ha podido descuidarse de leer algunas preguntas o le ha faltado la atención en momentos determinados del examen. También están las personas que hacen trampas, todos los conocemos, ¿no? El que intenta copiar, el que va a academias y entonces le forman de una manera sesgada, el que responde al azar. Motivos hay muchos. El problema es el mismo, que tengo un problema de invalidez de esta puntuación individual. Como ven, esto es un tipo de evidencia que tiene que ver con eso del proceso de respuesta que decía yo antes, ¿no? Es cómo ha llegado la persona a obtener esa puntuación. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero que quede claro es que estos patrones atípicos generan un problema de invalidez en dos sentidos, que no sabemos cuál es. Pueden estar sobrevalorando el nivel de la persona o infravalorándolo. Sabemos que ha hecho una cosa rara, sabemos que su puntuación no le corresponde, pero no sabemos en qué sentido. En el caso en que falte estudio o las respuestas sean aleatorias, seguramente estaremos sobrevalorando su nivel. En casos de descuidos, faltas de atención, seguramente lo estaremos infravalorando. Bueno, la detección de patrones atípicos se hace mediante una serie de índices. Hay muchos índices, desde diferentes puntos de vista teóricos, desde modelos de la TRI, de la teoría de respuesta al ítem, modelo de RAS, o modelos más sencillos, hay muchos. Aquí tienen un documento donde compara la eficacia en la detección de la mayoría de estos índices y luego también cómo se pueden calcular. Bueno, pues se pueden calcular, por ejemplo, gracias a paquetes estadísticos. Concretamente hay un paquete de R, se llama Perfit, que los implementa casi todos. Entonces, bueno, la forma de detectar la posibilidad de que una persona haya contestado de forma típica no es que sea muy difícil, ¿eh? Existen varias posibilidades y varias ayudas. El problema es que estos índices no informan del tipo de par, simplemente señalan, aquí hay un problema, pero no informan que... Entonces, nuestra investigación se ha ido centrando en intentar solucionar este problema de dar informe al tipo de par y hacerlo de una forma que sea asequible a la mayoría de personas que están centradas, que tienen problemas de evaluación, pero que no necesariamente son muy técnicas y que necesitan conocer estadística para poder detectar este tipo de patrones. Entonces, ¿en qué consiste nuestra propuesta? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, un perfil
como el que veíamos antes, de ítems de una prueba, desde el más fácil al más difícil. Aquí hay un poquito más de ítems, ordenados por dificultad. Lo primero que hacemos, insisto que nuestra propuesta intenta ser así muy asequible. Luego me interesará conocer sus opiniones para que me den feedback de si vamos por el buen camino o necesitamos rectificar, si se entiende o no, vaya. Lo que hacemos en primer lugar es separar los índices por niveles de dificultad en 3 zonas, es decir, el tercio más fácil, el tercio más difícil y después los ítems de dificultad intermedia. Tengo que decir que estos índices, la base de estos índices, evidentemente está en que la prueba tenga ítems de dificultad ordenada. Si todos los ítems son de la misma dificultad, aquí no podemos identificar este tipo de patrones. El problema es que si todos los ítems tienen la misma dificultad, el problema está en otro lado. No se puede tener un examen con todos los ítems del mismo nivel. Bien, pues tenemos aquí el perfil de dificultad de los ítems. Imaginemos que una persona ha hecho este patrón de respuestas. Los círculos verdes son respuestas correctas y los rojos respuestas incorrectas. La pregunta es si este patrón es atípico o no es atípico. Vemos que hay alguna respuesta incorrecta rara y por aquí hay mezclas y por aquí hay fallos. Claro, aquí se espera que hayan fallos. Aquí, bueno, hay un ítem contestado de forma incorrecta, puede ser una pequeña inatención. La cuestión es si es atípico o no. Entonces, para ver esto hay que compararlo con el perfil perfecto, digamos, y el perfil completamente atípico. ¿Sí? Tenemos que comparar estos dos perfiles. Claro, lo que pasa es que compararlo así directamente es muy complicado, sobre todo si tenemos muchas personas evaluadas. Y entonces lo que hemos intentado es esta gráfica resumirla de la siguiente manera. Así. Esto es como un semáforo que pide que prestemos atención o no. ¿Cómo se interpreta este semáforo? Pues vamos a intentar explicarlo rápidamente. Lo que hacemos es, por ejemplo, en esta zona de respuestas que probablemente la persona evaluada debería contestar correctamente, la zona verde, miramos cuántos ítems hay y entonces determinamos un espacio, un círculo. Es el mismo aquí arriba y aquí abajo. Lo que representa, este es el conjunto completo de ítems, de esta parte. Si todos los ítems hubieran contestado correctamente, esta parte estaría completamente rellena de color verde y esta estaría blanca. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay una gran densidad de respuestas correctas, como se espera, y una pequeña densidad de errores en esta zona. ¿De acuerdo? En esta otra zona, que es la intermedia, lo hemos separado porque aquí estaría la puntuación que le correspondería a la persona. Entonces, antes y después de la puntuación. Antes hay 3 ítems. El círculo es más pequeño. Dentro de estos 3 ítems sigue habiendo una mayor densidad de respuestas correctas que de incorrectas. Aquí pasamos el nivel de la persona. Pues lo lógico es que haya respuestas incorrectas. Esta es la densidad de respuestas incorrectas y esto es lo raro de esta zona. Aquí hay respuestas correctas que no se esperan. Y en la zona de más difíciles, de más dificultad, pues todos los ítems los ha contestado mal, como era de esperar. Por lo tanto, este semáforo tiene como dos
La parte de arriba y la parte de abajo son complementarias, o puedo ver la de arriba o puedo ver la de abajo y ya me hago una idea. La de arriba indica lo que debería pasar. Lo que debería pasar es que esto y esto sea verde y esto sea rojo. Es el patrón antes de su nivel aciertos, después de su nivel errores. Y aquí nos centramos en lo que no esperamos, que antes de su nivel haya errores y después haya aciertos. Pueden ver la parte de arriba o la parte de abajo, como quieran. Muy bien, y los círculos, el tamaño de los círculos me sirve para ver si estamos hablando de pocos ítems o de muchos, ¿eh? Aquí, claro, la prueba tenía 20 ítems, creo, y entonces... No. Sí, y entonces queda todo como... Bueno, muy dudoso, es a modo de ejemplo, pero con más pruebas esto tiene más solidez. Bueno, entonces, lo que ocurre es que yo puedo hacer un muestrario de los diferentes patrones atípicos esperados. En la literatura se habla del tramposo, del aleatorio, del que prueba suerte. Estos son palabras que aparecen en la literatura y yo creo que todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? También se habla del descuidado o del creativo. El creativo es el que le busca los tres pies al gato, ¿eh? El creativo es la persona de nivel alto que delante de una pregunta muy fácil dice esto no puede ser de ninguna manera, se lía y lo acaba haciendo mal. Bueno, pues esto sería el muestrario teórico de los diferentes patrones. Entonces, nosotros hemos hecho estudios, aquí simplemente, estos son casos reales, ¿eh? Alumnos que han realizado la prueba, de manera que hemos podido identificar, comparando a este alumno que responde con el patrón de un tramposo. Cuidado porque aquí yo ahora mismo estoy haciendo, estoy evitando hacer una inferencia. Yo no le digo que haya contestado de forma tramposa, evidentemente, ¿eh? Responde ¿cómo? Con este patrón. Hemos encontrado alumnos que responden como si hubieran contestado de forma aleatoria o como los creativos. En este estudio, ¿eh? En otros hemos encontrado de todo tipo, ¿eh? Bien. Aquí entramos ya en otro terreno, es qué hacemos después con estos alumnos. En cualquier caso, la pelota está en nuestro tejado. Sabemos que si les aprobamos o les suspendemos, tenemos un problema como mínimo moral, ¿no? Porque sabemos que hay algo que no acaba de funcionar, un problema de validez. Bien, ya acabo. El estudio de los patrones atípicos, entonces, como vemos, nos proporciona una evidencia empírica de la validez de estas inferencias que sobre el nivel, por ejemplo, de competencias de las personas evaluadas, hacemos desde la puntuación de la persona en la prueba. Estamos hablando de que en esta escala estaríamos hablando de aquí, del paso de la puntuación al constructo. Es una evidencia de si este paso es adecuado, es válido o no es válido, ¿sí? Como hemos visto antes, proporcionamos una evidencia empírica del proceso de respuesta, si ese proceso es el que nosotros esperábamos. Evidentemente, una persona que copia obtiene una puntuación, pero esa puntuación la obtiene siguiendo un proceso de respuesta que no es, ni mucho menos, el que deseamos. Por otro lado, es un tipo de validez, como decía antes, individual. Estamos hablando no de la validez de la prueba, sino de la validez de Pepito o de Juanita, ¿sí? Personas concretas.
Entonces, este tipo de evidencias creemos que es necesaria, no útil, no, que es imprescindible en evaluaciones de alto impacto, por ejemplo, en certificaciones. Al menos tener la conciencia tranquila o no de que estamos certificando bien, con todas las garantías, a nivel individual, a Pepito y a Juanita. Y solo apunto una idea. Estoy hablando de las evaluaciones de alto impacto, pero a nivel más, bajando más el nivel, a nivel de clase, de formación, creemos que también puede tener una importancia, una utilidad en evaluaciones de tipo diagnóstico o de tipo formativo. ¿Por qué? Porque ahí sí que yo puedo utilizar esta información, esta evidencia, sobre todo en el sentido positivo. Por ejemplo, una persona que sistemáticamente me está haciendo pruebas de esta forma tan extraña y que yo puedo clasificar como personas que pueden dar más de sí, pero que probablemente no están estudiando bien y por lo tanto están haciendo estas cosas tan raras, pues puedo utilizar esta evidencia para darle feedback y decir, uy, aquí pasa algo raro, vamos a rediseñar tu manera de estudio, a nivel formativo. Bueno, solo un detalle que me pareció curioso. Cuando estaba preparándome esta presentación, empecé a leerme, no sé si lo han leído, el último libro de Fernández Mayo de la trilogía de la guerra, que comienza con esta frase. Saben que las frases de las novelas, la primera frase es fundamental, ¿no? Entonces me encontré, damos por supuestas tantas cosas, y claro, pensé, digo, ¿será en la vida real? Porque en validez es imposible dar por supuestas las cosas, hay que demostrarlas, con evidencias empíricas y basándonos en estos pasos que he ido comentando. Bueno, era un detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Y además has acabado justo a tiempo para que podamos hacer un turno de preguntas, por lo menos. Así que tenéis la palabra vosotros. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me acerco y podéis hacerla, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Voy hasta el final. No tengáis miedo, que no va a contestar. Sin miedo. No tengo éxito hoy. Fatal. Tiene allí. Hola, muchas gracias por la presentación interesantísima y muy relevante para nuestro contexto. Te la pensaba hacer en el café porque no sé si se me ha escapado la pista. ¿En qué criterios se basa el análisis de los datos para poder etiquetar posibles patrones de respuesta con el nombre creativo, etcétera? ¿Habían 7 tipos? Sí. Sí, esto forma parte del conocimiento, ¿no? de dar clases y evaluar. Entonces, en la literatura sobre patrones atípicos, para intentar clasificar los posibles patrones, se han intentado buscar ciertas explicaciones. Entonces, las explicaciones, pues todos las tenemos, los que damos clase y evaluamos, vale. Sabemos. O sea, son hipótesis. Sí, claro. Lo que pasa es que las investigaciones ahora, en este ámbito, se están dirigiendo hasta ahora se dirigían a crear índices para detectar de forma correcta, etc. Y ahora ya se está pasando a realizar entrevistas con los alumnos en situaciones no
Evidentemente, claro, si estamos haciendo una certificación, detectamos que hay algo raro, no le vamos a preguntar, oye, ¿tú realmente te has copiado? No. Pero en situaciones que no importan al estudiante, digamos, o en situaciones experimentales, que contesten, detectamos este tipo de patrones y luego indagamos sobre los motivos. Entonces, ahora se está validando este tipo de clasificación. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por aquí tenéis? Allí. Sí, estos patrones, bueno, muchas gracias por la presentación. Estos patrones también se pueden presentar con público que no se corresponde con el constructo que tenemos, que nosotros aplicamos, es decir, que no se oye. No se oye muy bien porque hay como... En exámenes certificativos estoy pensando que a veces tenemos personas que se presentan al examen que no corresponden al constructo, al público destinatario que tenemos pensado para la mayoría. Es decir, que a lo mejor no han seguido un aprendizaje formal, ese aprendizaje ha sido de otro tipo, quizá presentan estos patrones también, ¿no? Que quizá es un error de constructo o del destinatario, que pueden presentar patrones distintos, ¿no? Claro, puedes identificar grupos, o sea, la identificación es individual, pero si luego ves que estas personas coinciden en algún criterio, por ejemplo, todas han ido a la misma academia, ostras, o todas, no sé, proceden de esta región de no sé dónde, pues entonces ya puedes tener una explicación del motivo. O sea, yo lo que quiero subrayar es que cuando explico esto de los patrones hay como cierta tendencia a pensar en el que copia, ¿no? No, o sea, es en general, es el que copia o el que no sabe estudiar, para entendernos, ¿no? El que no aprovecha el estudio, más que no sabe estudiar. Entonces, los motivos pueden ser, y sí, puedes acabar detectando gente que comparte ese motivo. Lo que pasa es que no es fácil averiguar lo que hay detrás. Sí, bueno, también es que nuestro constructo quizás no se adecúa a la forma de aprendizaje de todos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un constructo que se basa, por ejemplo, en el caso nuestro, en el marco común europeo, que dice que hay unos niveles que siguen un orden de aprendizaje concreto, pero hay gente que puede aprender en otro orden. Claro. Entonces, de repente, esas personas, estoy pensando en nuestro caso en los inmigrantes que se presentan porque han aprendido la lengua no en un aprendizaje formal, sino en la calle, ¿no? Entonces, de repente, no se adecúan a nuestro constructo y rompen con los esquemas. Claro, sí. El tema es, como estamos hablando de validez, es qué es lo que queremos evaluar. O sea, si nos viene dado esto que queremos evaluar por un contexto internacional, una normativa, evidentemente una persona que no ha seguido un proceso de aprendizaje normativo quedará marcado por este tipo de análisis. La cuestión es, o sea, esto lo único que nos hace es señalar. Cuidado que aquí puede haber un problema. No indica que haya el problema. Luego viene la interpretación que nosotros hagamos de los motivos. En este caso que comenta, si sabemos que ha pasado eso, pero que la normativa nos dice que si el patrón de respuestas no se ajusta perfectamente a la normativa, bueno, pues esa persona no ha llegado al criterio establecido. Pero al menos podemos tener un indicador de que ahí hay algo que no encaja, ¿no? No solo es basarnos en la puntuación, en el resultado de la prueba. Eso sería también un indicador por ejemplo, para los niños que están en colegios bilingües, que examinan de exámenes. Los niños, estaría para los niños que se examinan. Sí, los niños que se examinan de colegios bilingües, que muchas veces tienen un fallo grande de realización del examen. Yo creo que eso detectaría el fallo de constructo de ese examen para ese colectivo. El otro día, este fin de semana, estuvimos en Badajoz, justamente en un congreso que tratábamos eso y veíamos cómo no cumplía el examen. No era el examen el problema es que no estaba hecho con ese objetivo. Claro, porque los alumnos de un colegio bilingüe tienen la lengua no como fin,
sino que lo usan como instrumento de aprendizaje y muchas veces es el propio examen el que le está fallando en la evaluación de los alumnos. Eso se podría detectar ahí como un grupo. Sí, claro. O sea, es un poco lo mismo, ¿no? La prueba, este tipo de pruebas lo que detecta es que hay algo incoherente. Entonces, el motivo por el cual sea incoherente, pues puede ser que estamos evaluando inmigrantes que han aprendido de una forma no académica, digamos, o lo que me comenta. El motivo es muy variado, no se sabe a priori. Muy bien. Sí, no, yo lo que veo es que estos patrones atípicos de respuesta dependen en gran parte del individuo, ¿no? Si decide copiar, si decide ser creativo. Pero yo me pregunto, a la hora de elaborar pruebas de certificación o no de certificación, da igual, ¿hay algo que se pueda tener en cuenta a la hora de elaborar estas pruebas para evitar estos patrones atípicos de respuesta? No, yo creo que los patrones atípicos, precisamente como son individuales, o sea, si yo ahora hago una evaluación a todo el auditorio, la evaluación evidentemente la haré siguiendo aquellos pasos que hemos visto, es decir, tendré muy en cuenta el contenido, tendré muy en cuenta la estructura, tendré muy en cuenta todo. Por lo tanto, globalmente yo estaré convencido de que mi prueba, mi examen, hombre, está bien. Yo lo administro a 200 personas y que una, que dos, que 5 hagan cosas inesperadas, yo lo veo muy difícil de controlar a priori en el diseño. Hombre, perdón, claro, siempre se pueden poner las instrucciones que siempre se ponen para intentar evitar que copien, etcétera, pero individualmente no puedes controlar lo que pasará. Y la siguiente pregunta es, pues, ¿cómo podemos analizar si en nuestras pruebas han habido patrones atípicos de respuesta? Bueno, esto ya lo he comentado, que hay, si ustedes tienen una base de datos de la respuesta que cada persona da a cada ítem, una base de datos, con estos programas la ejecución del índice que detecta la probabilidad de que una persona haya contestado de forma típica, etcétera, es relativamente fácil. La parte de los gráficos, estamos desarrollando, en nuestro proyecto estamos desarrollando un software para que sea más fácil todavía, porque ya he comentado que nuestra intención es llegar a las aulas de clase para que una persona que no tenga por qué tener el conocimiento técnico de todo esto pueda introducir sus datos, hacer un clic y que le salgan las gráficas y luego pues ya la interpretación ya formará parte de cada persona. Estamos haciendo este software. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, pues muchas gracias y ahora tomamos un café. Muchas gracias, Eduardo.